¿Qué tal, amigos? En este domingo 12 de agosto vamos a comentar el Evangelio del día de hoy. El Evangelio está tomado de San Juan, el capítulo 6. Continuamos con el discurso del pan de vida. Este Evangelio nos dice lo siguiente: los judíos del sistema lo criticaban porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo, y decían: ¿pero no es este Jesús, el hijo de José, en quien nosotros conocemos el Padre y la Madre? ¿Cómo dice ahora que está bajado del cielo? Entonces, es un evangelio que trata fundamentalmente de llegar a la comunidad cristiana y explicarle cómo debe ser la relación con Jesús. Acá hay algo muy importante. En primer lugar, hay que tener en cuenta que cuando se escribe el Evangelio de San Juan, ya es finales del siglo I, estamos hablando año 100, algunos echan año 120, pero el año 70 sucede algo muy importante, porque hay que tenerlo en cuenta en el momento que leemos los evangelios. El año 70 la comunidad cristiana o el grupo llamado los nazarenos son expulsados de la sinagoga. Es decir, hay un fuerte rechazo a todo lo que tenga que ver con la figura de Jesús. El problema en el ambiente judío no es tanto el tema del mesianismo de Jesús, sino el tema de aceptar que Jesús es hijo de Dios, porque esto rompe con el monoteísmo judío. Entonces, el cristianismo se ve afectado por eso. La sinagoga va a ser liderada por el ambiente fariseo. Por eso es que los fariseos en los evangelios aparecen muy mal, ¿no? Y por eso es que en el Evangelio de San Juan se pone siempre el tema de los judíos, porque es un modo de cómo el evangelista trata de diferenciar los discípulos de Jesús de los judíos. Ya hay una separación entre el ambiente judío y el ambiente cristiano. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque ahora cuando Jesús entabla esta discusión o responde a los judíos, les deja bien claro la superioridad de aceptar la fe cristiana. Aceptar la fe cristiana no es cumplir una serie de mandamientos. Eso es algo que también aparece en el discurso. Es decir, quien cree en mí, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida en mí. Entonces, el término, la palabra vida, es muy importante en el Evangelio de San Juan. En la explicación que hacía sobre el Evangelio de San Juan, por eso decía, a Dios se le llama Padre, y Padre es el que da vida. Entonces, acá el Padre está dando vida a través de Jesús, y vida al mundo. Entonces, aceptar la persona de Jesús en este Evangelio es muy importante. Por eso se escribe fundamentalmente este pasaje del discurso del pan de vida, para explicar a los cristianos cómo tiene que ser su relación con Jesús. Ahora, aquí en el Evangelio cuestionan el tema de la procedencia de Jesús porque conocen a su padre y a su madre. Es decir, ¿qué es lo que se está tratando de discutir o aclarar acá? En primer lugar, los judíos no aceptan la humanidad de Jesús. Y esto es algo muy importante, porque es Dios quien, por la encarnación, se quiere acercar a nosotros. Pero para los judíos esto es inaceptable, es decir, Dios es trascendente, Dios está separado. ¿Cómo que conocemos a su padre y a su madre dice que procede de Dios? Entonces, ahí hay un distintivo muy importante que quisiéramos que entendiéramos en este domingo. Es decir, no hay nada más importante en el cristianismo que entender que la salvación viene por la propia humanidad, es decir, por aceptar la encarnación y aceptar nuestra propia humanidad. Cuando se habla del cristianismo, no se habla de cumplimiento de normas o de leyes, no se habla del cumplimiento de tradiciones, no se habla del cumplimiento de una serie de ritos, se habla de la aceptación de una persona que es Jesús de Nazaret. Replicó Jesús: déjense de criticar entre ustedes. Nadie puede llegar hasta mí si el Padre no me lo hubiera mandado, y yo lo resucitaré en el último día.
Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende se acerca a mí. No porque alguien haya visto personalmente al Padre, excepto el que procede de Dios. Ese ha visto personalmente al Padre. Entonces, decía en la explicación de San Juan que el prólogo ya toca ese tema. Jesús estaba con el Padre. Jesús, dice el prólogo, y la palabra acampó entre nosotros, ¿no? O puso su morada entre nosotros. Y eso que está en el prólogo se toca también ahora en este discurso. Yo procedo del Padre, estaba con el Padre y por tanto mi testimonio es eficaz, mi testimonio es auténtico. Jesús va a terminar este domingo con una frase muy importante y dice: pues se lo aseguro, el que cree tiene vida eterna, vida definitiva. Yo soy el pan de vida. Esta frase es muy importante porque está uniendo el sentido o está dando el mensaje del discurso. Creer o comer es creer, comer es aceptar, es asumir, es asimilar la vida que propone o el estilo de vida que propone Jesús. Entonces, este evangelio se hizo para aclarar dos cosas en el ambiente cristiano. ¿Cómo tiene que ser nuestra relación con Jesús? ¿Y cómo tiene que ser nuestra relación con Dios? Es decir, no hay otro camino para el cristiano de llegar a Dios sino por Jesús, ¿no? ¿Y Jesús qué es? Es humanidad. Por tanto, acerca la imagen de Dios al hombre. Nosotros muchas veces tratamos de alejar, separar. Y otra de las cosas fundamentales de este domingo es, se compuso este discurso para hablar de la importancia de la Eucaristía, de lo que es participar de la cena del Señor o participar de este momento de la Eucaristía, de partir el pan y reunirnos en comunidad. El Papa recuerda que es muy importante acercarnos a la Eucaristía, acercarnos a la misa, porque solo ahí podemos conocer a Cristo en la comunidad y escuchar sus palabras. Que tengan un buen domingo, paz y bien a todos.